Vamos a seguir trabajando de la misma forma utilizando laboratorios virtuales. Este laboratorio va a ser bastante bonito y va a tratar de calor y temperatura. Entonces el laboratorio se denomina calor y temperatura. Tiene tres objetivos. El primer objetivo es aprender a usar programas de simulación de fenómenos físicos en una modalidad de curso virtual. Ese sigue siendo nuestro primer objetivo. El segundo objetivo es explicar el aumento de temperatura cuando dos cuerpos son sometidos a fricción. Y el tercer objetivo es describir la ley de los gases ideales. Esto para un gas confinado en un recipiente. Instrucciones, estas instrucciones yo creo que ya no las quitamos. Ok, esto lo voy a quitar también, ¿verdad? No es relevante para este curso, al menos no para ustedes. Tiene dos partes, parte 1 y parte 2. En la parte 1 lo que van a hacer es trabajar con un simulador de fricción. Este simulador es bastante didáctico, bastante bonito, porque muestra las moléculas de los materiales en forma bastante explícita. Entonces aquí lo que tenemos son dos superficies. Y lo que vamos a hacer es frotarlas. Podemos observar que cuando frotamos ambos materiales, la velocidad promedio, no la velocidad promedio, sino más bien, este, bueno, sí, lo más correcto sería decir la energía cinética que se debe a la velocidad de las moléculas aumenta. Hagamos otra vez eso. Entonces nótese que cuando tomamos dos superficies, podemos generar fricción entre ellas. Entonces cuando se genera fricción, aumenta el movimiento, la velocidad promedio de cada molécula. Cuando aumenta la velocidad promedio de cada molécula, ese aumento en la velocidad promedio nosotros lo percibimos como un aumento de temperatura. De hecho, la temperatura se define como la energía, o se dice que la temperatura es proporcional a la energía cinética de las moléculas que integran un cuerpo, un objeto. Entonces, van a trabajar con este pequeño simulador. En la parte 1, lo primero que tienen que hacer es abrir el simulador y deberán copiar una captura de pantalla como evidencia. En el punto 2, deberán explicar el fenómeno observado desde el punto de vista de transferencia de energía. Deberá escribir 5 renglones y cada falta de ortografía se penaliza con un 2% hasta llegar al 10%. Y recuerden el documento de plagio que vimos en el laboratorio 2. Aquí les voy a explicar, digamos, brevemente qué es lo que está ocurriendo. Cuando hay una fricción, la velocidad promedio de las moléculas aumenta o se incrementa. La velocidad promedio, o para ser más específico, la energía cinética de estas moléculas, nosotros la percibimos como un aumento de temperatura. Entonces, esto a grandes rasgos es el fenómeno que está ocurriendo en este simulador. Esa es la parte 1. Ahora vamos con la parte 2. En la parte 2 utilizamos otro simulador. Primero que nada van a explicar en qué consiste la ley de gases ideales con sus propias palabras. En el siguiente espacio deberán escribir 5 renglones y cada falta de ortografía se va a penalizar. A continuación van a abrir este simulador de gases y van a comenzar a trabajar un poco con él.
Este otro simulador es bastante bonito y bastante bonito de trabajar. Una vez que ustedes ingresan al simulador, le van a aparecer, les va a aparecer esto. Entonces, aquí deben elegir, y creo que no se indica bien en el laboratorio, lo voy a agregar en el laboratorio. Deberán ingresar a intro. Y aquí lo que van a hacer eh, es 3 experimentos de forma tal que se pueda comprobar la ley de los gases ideales. Aquí ustedes pueden meter, digamos, ingresar moléculas. Y aquí podemos disminuir el volumen de las moléculas. Entonces vea qué interesante cómo disminuimos el volumen. Nótese cómo cuando nosotros disminuimos el volumen del gas, aumenta la presión. Cuando aumenta el volumen, disminuye la presión. Nótese también que podemos calentar el fluido o inclusive lo podríamos enfriar. También podemos abrir el contenedor y dejar que el fluido se escape. Es un simulador bastante bonito y lo que ustedes van a hacer es diseñar 3 experimentos, van a diseñar y realizar 3 experimentos de forma tal que puedan comprobar la ley de los gases ideales en forma empírica, es decir, a través de la realización de un experimento. Estos 3 experimentos deberán quedar documentados a través de un video que deberá ser subido a YouTube. Y en el siguiente enlace, en este enlace deberán colocar el enlace al video. Este no debe durar más de 10 minutos. Nótese que la parte más importante de, de este laboratorio es que la parte más relevante de este laboratorio es justamente este diseño de un experimento. Ustedes van a diseñar 3 experimentos, van a diseñarlos y los van a realizar y van a comprobar la ley de gases ideales. Nótese que no existe ningún lineamiento para realizar esos 3 experimentos. Se espera que el estudiante realice los 3 experimentos y tenga, digamos, la astucia para poder diseñarlos y hacerlos en forma adecuada. ¿Preguntas hasta acá? Está claro, profe. Ok, negociemos la fecha de entrega de este laboratorio. Nótese que una cosa es la práctica de laboratorio y otra cosa es el informe técnico. ¿Para cuándo creen ustedes que podemos dejar esta práctica de laboratorio? Profe, a mí una semana me parece bien, contando desde hoy que nos la entregó. Que dejémosla entonces para el 18 de febrero. Pero eso sí, no sé los demás compañeros, porque sé que otros trabajan y les queda más difícil, entonces no sé. Sí, no sé si los demás pueden opinar también. ¿Cómo es, profe? Disculpe que vengo entrando. ¿Entregarlo en qué sentido? Siempre se dejan una semana de entrega para todos los laboratorios, ¿no? No, vieras que usualmente yo negocio la fecha y creo que así siempre es así. Casi siempre negocio la fecha de entrega de asignaciones eh, para más o menos adecuarme a los estudiantes, a los requerimientos de los estudiantes. No puede ser un poquito más de una semana, por ejemplo, pero ustedes me dicen.
Profe, si se pudiera como de este fin al otro, digamos, sábado, domingo del otro, por el asunto del trabajo, me quedaría perfecto. Ok, Si no, dejémoslo para el sábado empezar. 20 de febrero. Ahí No sería sé. hasta medianoche, como para aprovechar el... Sí, Ok. ok, 20 de febrero a medianoche. ¿Qué más tenemos por acá? Ok, tenemos el informe técnico. Vean que el informe técnico que yo los pongo a hacer es un informe técnico pequeño, porque a mí no me gustan los informes técnicos grandes. De hecho, ustedes nunca van a ver en una empresa, en ninguna empresa, un documento técnico grande. Generalmente son pequeños. Y, y rara vez la información, y rara vez hay mucha prosa. Por lo menos en la ingeniería. En la ingeniería rara vez usted va a encontrar un documento con mucha prosa. Lo que yo ando buscando es que ustedes hagan documentos que vayan al grano y que sean concisos. Y eso es lo que es más difícil de encontrar a veces. Cuando los estudiantes, digamos, van al mundo laboral, lo que se busca es que los informes sean pequeñitos, sean concisos y sean precisos. Este, Profe, así. entonces, por ejemplo, este informe pasado que usted decía, media página de resultados y media conclusión, era que por ley tenía que hacer media y media, o a veces uno siente que no llega a la media, pero anda cerca, lo puede dejar ahí, para no decir Mm, mucha hablada, porque uno siente que ya cuando habla un poquito más, como que la caga. bueno, bueno, eso es una buena lección en la vida, ¿verdad? Usualmente es bueno no, a veces entre más habla uno, más da la oportunidad, ¿verdad? Para que se le cuestione o se le critique. Vieras que sí, digamos, en este documento decía claramente que, que no se tenía que hacer más de lo solicitado. Y lo que quiero yo más bien inculcar es que los estudiantes dejen esas extrañas prácticas de la escuela y el colegio donde más bien se les decía que hacer más es bueno, cuando en realidad eh, no es cierto. Lo que se anda buscando generalmente es que los documentos sean concisos, sean directos y sean precisos. Digamos, por ejemplo, un documento, tal vez por aquí tenga algún documento que les pueda enseñar, que sea un documento, digamos, de, de Profe, trabajo. dos cosas. Bueno, no sé Ajá. si es que está presentando el documento en Word, porque solo aparece la pantalla No, del experimento, no, del no, lo, simulador. no lo he presentado. Ujú. Y lo otro es con eso del segundo informe que decía media y media. Lo que sí tenía duda, pero igual así lo envié, era que si era media se podía hacer todo en una sola página, digamos, o era por separado Ah, en no, páginas si es media página, bien, digamos, si son dos medias páginas, sería una página completa todo el informe, digamos. ok, perfecto. Sí, ok, déjeme enseñarles algún documento que yo haya hecho recientemente en alguna consultoría que haya hecho. Déjeme ver. Vamos a ver. No, este tal vez no sea un buen ejemplo porque es un documento, es un manual de uso. Tal vez. Este fue un reporte de un experimento que yo hice. Vea qué interesante. Pero ya, deme un segundo, ya se los pongo. Ah, lo hice un poquito largo porque yo quería que se difundiera el documento. Pero a lo que veo yo, es un documento, ¿verdad? Es un documento y es corto, son unos cinco páginas. Vea qué poquito yo hablo.
voy al grano, explico cómo funciona el sistema, digo lo necesario, algunas capturas de pantalla y eso fue todo. Conclusiones y esto es la versión del documento. No sé, a lo que yo quiero llegar, lo que yo quiero decir es que en la práctica, en la ingeniería, en el campo, uno hace reportes pequeños, uno no hace reportes grandes y es la habilidad que quiero inculcar. Ese fue un reporte de una prueba, un reporte cortito, conciso. Por lo menos en el ámbito profesional, tal vez en el ámbito académico uno elabora, digamos, por ejemplo, una tesis es un documento más amplio, de 100 páginas, por ejemplo, pero reportes de experimentos generalmente son cortos. Es absurdo obligarlos a hacer un reporte de 50 páginas, eso es totalmente absurdo. Y eso no enseña ninguna habilidad. Entonces, en este informe técnico que les estoy pidiendo, únicamente se les solicita dos partes: análisis de resultados de media página y conclusiones de media página. Eso sí, lo poquito que yo les pido tiene que estar bien hecho y la ortografía tiene que ser perfecta. Y les bajo puntos por ortografía. La fecha límite para entregar este informe es hasta, ustedes me dicen la fecha, yo creo que sería 21 de febrero, la fecha máxima. Antes de medianoche. ¿Sí les parece esta fecha? Sí, de mi parte sí, perfecto. Ok, ese sería el laboratorio número 3, un laboratorio sencillo que utiliza dos simuladores que todos van a poder accesar sin ningún problema. Profe, lo del video, lo del experimento, esa parte es que antes no la presentó. Ese punto 3 es. Sí, correcto. Esa es como la parte más importante del laboratorio. Tiene que diseñar y ejecutar 3 experimentos de forma tal que pueda comprobar o demostrar, en lo mismo en este contexto, la ley de los gases ideales. Para ello deberá modificar la presión, el volumen y la temperatura. Entonces, de una vez les adelanto que tienen que hacer. Podrían hacerlo de esta forma: un experimento donde se modifica la presión, otro donde se modifica el volumen y otro donde se modifica la temperatura. Entonces ustedes modifican la presión y van observando qué ocurre con el resto de variables. Igual con el volumen. Modifican el volumen y revisan qué pasa con la presión y la temperatura. ¿Cuál es la pregunta? Eso sería utilizando siempre el simulador, entonces. Haciendo uso del Siempre simulador. el simulador, sí. Sí, no sé con qué otra herramienta se podría hacer, tal vez con una olla de presión, ¿verdad? Pero es lo más cercano que tenemos en la casa, ¿verdad? Una olla de presión. Debería ponerlos a hacer un experimento con una olla de Profesor, una presión, pero... consulta. Ajá. No sé si me perdí cuando lo estuve explicando, pero en esa parte de hacer los 3 laboratorios, ¿necesita que uno exponga los pasos o solo con lo que se haga en el video ya abarca todo? Sí tienen que documentarlo y evidenciarlo con un video de YouTube. Entonces seguramente ustedes se graban explicando, se graban al frente del simulador. Digamos, así como así como estoy yo al frente del simulador, déjeme ponerlo. Vamos a poner el simulador. Entonces, así como estoy yo hablando y con el simulador y digamos compartiendo el simulador, así es como ustedes van a realizar los experimentos. Por ejemplo, digamos que quieren hacer el experimento de presión. Entonces van a modificar la presión. ¿Cómo modifican la presión? Bueno, podrían ingresar más gas, ¿verdad? Entonces tienen aquí presión, tienen volumen, con esto modifican el volumen y con esto modifican la temperatura. Entonces aquí pueden modificar el volumen, aquí la cantidad de fluido y aquí pueden modificar la temperatura.
Inclusive nótese que pueden modificar el tipo de molécula. Pueden meter, digamos, diferentes tipos de fluido. Entonces se van a grabar aquí con el experimento, con el video. Y no tiene que ser un video, el video no puede sobrepasar los 10 minutos y van a realizar los 3 experimentos. Por cierto, creo que si cuando se comprime mucho, me parece como que explota. No, vamos a ver. Si se comprime mucho y se calienta mucho, se explota, ¿lo vieron? Y salen volando. ¿Alguna pregunta adicional? Aquí pueden pasar, digamos, la presión a pascales, a kilopascales. Y pueden cambiar el tipo de molécula. Y pueden con este borrador, me parece que resetean el experimento. No hay nada dentro, entonces no hay nada que calentar, ¿verdad? Es por eso que por cierto, eso explica por qué es que el calor no se propaga en el espacio, ¿verdad? Es porque si hay vacío y no hay ninguna molécula, el calor, digamos, digamos, una fuente de calor no se va a propagar. Entonces, ¿cómo aumenta la temperatura? La pueden medir en grados Celsius o en grados Kelvin. Nótese cómo salió disparada, digamos, digamos, la tapa del contenedor. Aquí podemos contar contar también la cantidad de colisiones. A mayor temperatura, mayor cantidad de colisiones con la pared del contenedor. ¿Alguna pregunta? ¿Preguntas? Entonces, profe, entonces Ajá. es un solo video donde se abarquen los 3 experimentos. Correcto, sí. Un solo video. No me lo hagan muy complicado. Ok, ¿alguna otra pregunta? ¿Alguna pregunta adicional? ¿Cómo le fue con los laboratorios anteriores? Muy bien, profe. Sí, Gracias. estaban sencillos, ¿verdad? Me gusta mucho el hecho de usar simuladores y que todos siempre sean como diferentes. Muchas gracias por eso, por buscar eso. Con gusto. Sí, profe, ahora están bastante interesantes, didácticos. De hecho, el otro estuvo bastante interesante también. Este se ve mejor todavía. Qué bueno. Sí.
Sobre todo la parte de la explosión. Yo quiero hacer eso. Ok, entonces ya nos iríamos. Pueden comenzar con su laboratorio. Y mucha suerte. Eh, creo que hay un quiz pendiente, no lo he terminado de hacer. Entonces, seguramente les estoy avisando cuándo lo estaría subiendo. No lo he terminado todavía. ¿Y cuánto daría chance para realizarlo? Una semana seguramente. Ah, bueno. Sí, pensaba este primer quiz que fuera como de selección única, pero pensaba que el segundo quiz 2 fuera como una experiencia o como una experiencia de laboratorio, como por ejemplo algún experimento básico sencillo que puedan hacer en la casa y que se pregunte algo con respecto a eso. Como un mini laboratorio pensaba hacer para el quiz 2. Ujú. Pero todavía no hay quiz. Y lo más seguro es que el proyecto es que al final tengamos no un examen, sino más bien un laboratorio más grande como examen final. Es así, seguramente como lo estoy manejando. Seguramente ese examen final yo se los estaría dando dentro de un mes más o menos, para que tengan como un mes para hacerlo. Va a ser un experimento en casa. Profe, tengo una pregunta. Sí, Sobre ese video, pues, ¿uno puede grabarse solo la voz o tiene que aparecer ahí como usted? tiene que aparecer con el simulador y ustedes realizando el experimento. Gracias. Profe, pero lo de los 3 experimentos que hay que hacer, era presentar digamos, la plataforma del simulador, uno hablando, pero no necesariamente la cara de uno, o sí, también. No, la cara de uno para qué. Ah, ok, ok. Sí, es que me Sí, pareció que era la pregunta del compañero, sí. sí. No, la cara de uno para qué. Además, la cara no se evalúa. Entonces, no. Ok, eso sería todo por el día de hoy. Esta clase, esta explicación va a quedar grabada. Ahorita la subo dentro de unos minutos.